Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Les agradezco su compañía y su sintonía esta noche. Recibimos en La Silla Roja a don Enrique Cárdenas, quien dirige y preside el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y que en días recientes, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, han encabezado esta iniciativa para defender, para fortalecer, para vigorizar y poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta iniciativa que se conoce ya en redes sociales como Vamos por Más. Ha recibido este título. Don Enrique, bienvenido, muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Le agradezco mucho que nos acompañe. Se llama Vamos por Más, ¿verdad? Así se bautizó, sí. Kiren Miret, bienvenida, buenas noches. Leo, muy buenas Don Enrique Quintana, buenas noches. Leo, buenas noches. Bueno, hace unos días, según el acuerdo inicial del Senado y según se establecía en la votación original de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción hace más de un año, el plazo se vencía el 18 de julio para que estuviera ya pues todos los cargos, los nombramientos, los oficiales, el fiscal, etcétera, y que entrara en vigor el día 19 de julio. Esto llegó, se cumplió, pasó, y pues estos compromisos iniciales no entraron en vigor tal y como estaban dispuestos. ¿Cómo surge la iniciativa, don Enrique, de integrar este frente? Lo llamo así, es como un frente, porque yo vi ahí en las imágenes y eso, pues más de 30 y tantas, casi 40 organizaciones, ¿no es cierto? Así es. Sí, mira, en realidad, efectivamente, la preocupación porque se echara a andar el sistema ha estado vigente desde que se promulgó la ley hace un año. Y en ese sentido, pues hemos seguido trabajando de una forma o de otra, algunas organizaciones más enfocadas a los estados, lo que está pasando en los estados, otras más enfocadas con la transformación de la PGR en una Fiscalía General y después lo de la Fiscalía Anticorrupción, que ha sido muy problemática y que en ese sentido pues ha habido pues intentos por llevar adelante. Echarlo a andar no es fácil porque hay que constituir pues de plano una organización importante y que además requiere pues nombramientos que tienen que tener ciertas características y demás. Sin embargo, pues como ha pasado ya con tantas otras cosas, no se ha hecho todo como debería de hacerse con los tiempos establecidos. Solamente, si no estoy mal, creo que 2 o 3 estados han logrado establecerlo, por lo menos en la armonización de las leyes locales y ya, pero sí tenemos todavía faltantes importantes. ¿Qué análisis hacen las distintas organizaciones que forman parte de este? ¿A qué se debe? Bueno, realmente lo que observamos y lo que hemos experimentado en estos meses ha sido pues la existencia de muchos obstáculos. Los hubo desde el día 1, yo debo decir. Es decir, digamos, desde que estuvimos platicando, tratando de convencer y persuadir a la Presidencia de la República, de hecho, hace 2 años, cuando pasamos de tener un SAR anticorrupción, que había sido la iniciativa original, sí, a un sistema con pesos y contrapesos. Ese brinco, que parece como muy sencillito, pero fue un brinco mortal, ¿no? Así como de circo, así de 3 vueltas. En realidad fue complicado. Finalmente se logra ese cambio constitucional y luego vinieron las leyes secundarias, la ley 3 de 3, y luego la negociación en el Senado y en el Congreso. Pues que fue muy peculiar porque en realidad no estaban acostumbrados, creo que siguen sin estar acostumbrados los legisladores. A la rendición de cuentas, ¿verdad? A que de pronto haya algunas gentes fuera de su gremio. Que les exijan. Pues, y que estemos sentados en la misma mesa. Entonces, sí fue una cosa muy peculiar, yo creo que complicada para muchos de ellos, y que ciertamente a lo largo del proceso hubo también muchos obstáculos, incluso espionaje y cosas, o sea, no ha sido... parece que es lo del día. Sí, parece que es lo del día. Así es, pero digamos, no ha sido fluido, por razones que yo creo, pues muestran que el sistema sí va a morder. Es decir, si no fuera algo que estuviera bien diseñado y que pudieran escaparse por aquí o por allá,
me parece que sería menos. Pero déjenme hacer este apunte antes de que hablen mis colegas y compañeros, pero es como la supervivencia de esta cultura de la no rendición de cuentas, ¿no? Es decir, el servidor público o el funcionario público que piensa o cree o alguien le hace creer o el sistema mismo le hace pensar que llega ahí y pues ya llegó ahí por mérito propio, por su talento, capacidad o padrinazgo, lo que sea, y llega ahí a ejercer una función que algún derecho le otorga y piensa que ese patrimonio, recursos humanos, administrativos, pues los puede manejar a su criterio y antojo. Pero más aún, puedes rendir cuentas y no ser honesto en la rendición de cuentas, ¿no? Exactamente. Sí, no basta con rendir cuentas, efectivamente. Enrique, hay la impresión de que un sistema incompleto, como aparentemente ha nacido este sistema, no va a funcionar. Como que hay la impresión pública, cuando uno habla con la gente, no, pues el Sistema Nacional Anticorrupción es algo que, ya ves, no hay fiscal, no hay magistrados, entonces no va a jalar, no va a funcionar. ¿Cuál es tu impresión, ya echado a andar el sistema, ya estando vigentes las leyes, va a servir o no, aún incompleto? Bueno, mira, ciertamente el que no esté completo, y efectivamente no está completo porque son siete componentes en el comité coordinador y por lo tanto en el sistema, y nos falta uno, que es la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, la función de fiscalización sigue ahí. La Auditoría Superior de la Federación ahora tiene que estar, ya puede hacer auditorías en tiempo real, ya puede hacer investigación. El tribunal, como quiera, no están nombrados estos magistrados, pero podrían empezar a entrar a fluir casos. Entonces, sí es cierto que no entra del todo, no entra completo a funcionar, pero ya puede empezar, digamos, ya está trabajando. Hay muchas cosas que hay que hacer, incluso antes de que funcione cabalmente, y no porque falte esta persona ya... No funciona nada. No funciona nada. O al revés, si estuviera este fiscal ya funcionaría todo. Tampoco. Porque, por ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana tiene que proponer al Comité Coordinador, que es donde están las 7 instituciones, la Política Nacional Anticorrupción. Tiene que hacer una Política Nacional Anticorrupción que va a ser aprobada por el Comité Coordinador, y esa pues todavía no está, ni puede estar. Se calculaba que con todo en la mesa, pues tomaría por lo menos un año el echar a andar el sistema, porque se trataba incluso de contratar al secretario técnico. El secretario técnico, pues a todo el staff que debería de haber, que no va a ser muy grande, pero como quiera tienes que hacer un proceso adecuado, gente de primera, gente que sea aprobada, o sea, no es como que contratas a cualquier persona. Y luego también, pues todo lo que significa los sistemas, por ejemplo, la pura plataforma que debe de cruzar toda la información, porque el sistema tiene esto, que en la Secretaría Técnica sí, claro que... habrá una plataforma, tiene que haber una plataforma donde tú puedes cruzar la información del SAT, la información de las declaraciones, que por cierto todavía falta esa batalla. Que sí, bueno, esto que decía Kiren hace un momento, que sean auténticas y verídicas. Así es. Digo, nos falta todavía esa parte. ¿Y qué hay de la protección de datos? Por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, eso se tiene que mantener, la protección de datos de acuerdo con la ley de acceso a la información pública. Pero una cosa es la parte de la declaración pública, o sea, la versión pública de las declaraciones, y otra es la versión completa, digamos, que ahí sí tiene datos personales, lo que pasa es que no van a ser publicados. Claro. O sea, no va a ser de acceso público. Y hay todo un debate en torno a eso. Por supuesto. Hay muchos quienes pensamos, y me sumo, que el que no sean públicos pues no somete al escrutinio de la sociedad, porque un funcionario pues puede poner ahí lo que sea, y como el que está fue el vecino, sabe que tiene 3 negocios, 8 camionetas, 3, pero pues los órganos fiscalizadores no saben todo eso. No, bueno, pero la versión pública sí va a traer mucha información, o sea, no quiere decir que no traiga nada, trae suficiente para que lo que tú mencionas se pueda empezar a ver. Pero por el otro lado, este Comité de Participación Ciudadana sí tiene acceso a toda esa información completa. Entonces, no es solamente, y claro, puede estar... Es decir, ese comité conocerá la declaración fiscal del servidor público, sí. Su 3 de 3 en detalle, ¿tendrá acceso a sus cuentas bancarias? Si es necesario, podría llegar a tener acceso. Claro, por eso también tienen que ser personas que tienen que tener un grado de confiabilidad
de confidencialidad, porque no puede ir contra los datos personales, sin duda, esas personas en lo personal. Pero, digamos, desde el punto de vista de poder prender focos amarillos, focos, y poder incidir en que, por ejemplo, oye, Fiscalía, aquí hay estos indicios, métete por ahí, eso sí se va a poder hacer. Y eso no va a investigar directamente el Comité de Participación Ciudadana, pero sí va a poder estar cruzando información para que haya seguimiento, porque el tema es ese, que en las declaraciones que tenemos actualmente, pues no hay seguimiento, nadie las ve. No, y no porque sean secretas, simplemente nadie las pela. Entonces, el tema es que ahora sí tienen que poderse ver. Y las declaraciones, por ejemplo, ahorita hay indicios de mucha gente, ¿no? Si tú tienes una declaración de intereses adecuada, sí te guía muy claramente por dónde están las cosas. ¿Cómo mantener al Sistema Nacional Anticorrupción exento de corrupción? Pues sí. Es un buen punto, mira. Nos faltó musiquita ahí de fondo, pero sí así sonaría. Tienes toda la razón, y por eso es tan importante los nombramientos que se hagan. Lo que hicimos en el diseño del sistema, y digo hicimos porque nos tardó un rato el proponer esto, y afortunadamente pasaron muchas de las cosas que se propusieron. Por ejemplo, la selección de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, pues lo despartidizamos. Logramos que se aprobara que 9 personas fueran seleccionadas por el Senado a partir de propuestas de la sociedad civil y de las universidades, y que esas 9 personas a su vez nombraran a los otros 5, ya sin injerencia de los partidos. Y estos 5... Yo diría ahí porque hoy sí. Los partidos nos tienen... mira, inundado los espacios de todo, ¿no? Es decir, toman las decisiones de todo. Entonces, esa yo creo que fue una victoria importante. El hecho de que además presidiera el sistema, la persona, el comité. Este comité es rotativo y no puede ser reelecto. O sea, dura 5 años las personas y adiós. Y tú sabes quién va a ser el siguiente presidente. No es que va a haber grilla de aquí a ver a quién ni nada. Digamos, en esta primera ocasión se nombran 5, hay uno que dura 1 año, otro dura 2 años, 3 años, 4, 5 escalonados. El año que entra se va a nombrar una persona, ese va a entrar por 5 años, y el que estaba por un año todos esos sale. Ya están. Los 5 ya están. Ya están. Esos ya están y están funcionando, y ya nombraron también al secretario técnico. Por ejemplo, allí también se logró una cosa importante. El secretario técnico lo tiene que nombrar el comité coordinador, de donde están todas las instituciones, pero a partir de una terna que somete el Comité de Participación Ciudadana. Entonces ahí también lo despartidizamos. O sea, la verdad es que sí fue Esto debe tener muy importante. incómodos a los partidos políticos. Imagínate, suponer, ¿no? Claro, por supuesto, los tiene bastante, como que no saben bien qué hacer. Entonces sí se metió una cuña, digamos, por ahí, que es lo que debería de estar impidiendo la parte de corrupción. ¿En qué sentido también? Estas personas no van a ser servidores públicos, van a seguir viviendo de su trabajo, pero van a tener un extra, que no es mucho, para poder dedicarle horas. Digamos. Sí, pues, semisimbólico, pero no van a abandonar, no se van a volver funcionarios públicos. Y van a durar 5 años a lo sumo. Entonces, y no hay reelección, como les decía. Entonces sí hay pues elementos que ayudan a que no se hagan se incrusten en la estructura de poder, por decir, ¿no? Hasta ahí yo creo que la arquitectura no va mal, pero pues va a haber. La arquitectura está, pero ¿cómo inicia? ¿En qué condiciones? La ciudadanía tiene la impresión de que como no hay fiscal, no camina nada, no funciona nada, pero hay partes, como usted señala, que ya están... Sí. Con los representantes designados y que ya están trabajando. ¿Cómo llegamos a este 19 de julio con el arranque del sistema? ¿En qué condiciones? Mira, yo diría que estamos en el proceso, como en la pista de despegue. No llegamos a despegar porque no se podía, por este faltante. Sin embargo, el avión ya lleva vuelo. O sea, ya no lleva vuelo, lleva fuerza para despegar, y se está haciendo, digamos, pues mucho de las tareas que tenía que hacer este primer Comité de Participación Ciudadana. Porque si tú ves la ley del sistema, viene mandatado ahí una serie de cuestiones que tiene que hacer, como lo de la política anticorrupción, la propuesta de una política nacional anticorrupción. Pero tiene que hacer también, por ejemplo, lineamientos de cómo
se relaciona a este comité coordinador con los comités coordinadores estatales. ¿Cómo va a ser la relación entre estas 7 sillas que están ahí? Esto también tiene que ver lineamientos concretos que no están desarrollados, o sea, había que hacerlos. Por eso decía que por lo menos un año, suponiendo que se echara a andar perfecto, al menos llevará un año el poderlo, pues, que despegue el avión, por decir. Ahora, tampoco ahí fue tan fácil, no ha sido fácil. La Secretaría de Hacienda se tardó bastante tiempo en entregar los primeros recursos. Por meses este grupo tuvo que estarse reuniendo en oficinas prestadas, sin ningún tipo de viático. Por ejemplo, para uno de ellos vive en Guadalajara, pues ni un quinto para que pueda viajar a México. Cosas así muy pedestres, pero pues que es una muestrita más de... pues los que quieren, es como, yo me imagino, los que quieren son ustedes, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Pues gástenle, ¿no? Gástenle, sí, más o menos, por ahí va. Entonces, en fin, perdón. Algo interesante que sucedió cuando se hizo la presentación de Vamos por Más, de esta iniciativa, es que se sumaron organizaciones que no habían sido parte de esta pelea. Porque está el Centro Espinosa Iglesias, el IMCO, Artículo 19, en fin, muchas organizaciones que desde mucho tiempo atrás habían estado planteando este conjunto de iniciativas. Pero en la propuesta se encuentra uno con firmas como la Asociación de Bancos de México, la Asociación de Instituciones de Seguros, el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCANACO, el CANACINTRA, la CONCAMIN, prácticamente el sector empresarial en pleno, completito. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente este avión que dices que ahora está pues a lo mejor en la pista de despegue para tratar de tomar vuelo, pues de repente le cayeron pasajeros que incluso hasta habían visto con preocupación, con crítica, las iniciativas de otras organizaciones? Coparmex, que había estado desde el principio, pues estuvo peleando con otros organismos privados mucho tiempo. ¿Qué pasó, Enrique, ahí? Mira, me da la impresión que estos organismos empresariales cayeron ya en cuenta de que esto o lo echábamos a andar completo o no. Yo, más que le cayeron pasajeros, yo diría que se agregaron motores, ¿no? Porque pues el peso político ya de este grupo de instituciones pues es mucho más fuerte. Y como aquí sí estamos a las vencidas, sí estamos así, donde me detienes, etcétera, pues el peso político puede ser importante. Y déjenme darles un dato concreto. Ahora se tienen que definir los formatos de las declaraciones, las versiones públicas y completas de intereses y patrimonial. Y esto fue una de las discusiones fuertes cuando fue lo de la ley 3 de 3 y que se quedó, para que saliera, se quedó con que el Comité de Participación Ciudadana lo va a proponer y el Comité Coordinador lo va a aprobar. Yo digo, le estoy anticipando una batalla durísima que viene próximamente y es justamente esta definición de estos formatos. El Comité Coordinador seguramente va a poner algo muy parecido a lo que existe en la plataforma 3 de 3 y el Comité Coordinador va a ver qué cara pone. Pues que es un poco voluntario, ¿no? Y es, pues ojalá el candidato quiera presentar su 3 de 3. No, es que ya con esto ya no. Lo que me refiero es que no se quede como una iniciativa de buena fe, hay que meter la obligatoriedad. No, ya está, no, la obligatoriedad está metida, ya lo tienen que hacer. El chiste es el formato. O sea, ¿qué datos Sí, claro. tienes que poner? ¿Cómo? La legitimidad de No, la bueno, está iniciativa. este tema, pues. acuérdate cuando Andrés Manuel pone esto y se le vienen encima porque el terreno de no sé dónde, Pero y del luego Mazo, dice que el Leo. formato, no, bueno, del Mazo, eso, en fin, hay docenas de gente que dice, no, pues es que no entendí el formato y por eso lo hice medio mal, y etcétera. ¿A eso se refiere usted? Sí, me refiero al contenido de lo que te están pidiendo. Mira, a mí me tocó presentar la mía de intereses porque fui candidato para estar en el Comité de Participación Ciudadana. No quedé. Está bien, hicieron un muy buen proceso, está bien. Y sí, si lo haces, digamos, como debe ser, pues sí queda todas las Si te pasan a la báscula. te pasan a la báscula completito, pero completito. Entonces, y ya es obligatorio. Entonces, la definición de eso, del pasar por la báscula, va a ser, yo creo que una lucha muy importante, y entonces el peso político que podamos ejercer entre muchas organizaciones, medios de comunicación, etcétera, pues va a ser muy importante. Enrique, esto no solo es una carrera de resistencia, como suelen ser estos procesos,
sino de tiempo rumbo al 2018. ¿Van a estar listos para que en ese momento, que es un momento clave y determinante para el país como pocos, esta iniciativa esté hecha de andar con todas sus letras? Pues mira, la verdad es que la lucha también está, además de los formatos, que esa no se ha dado todavía frente a frente, está por darse. Pero la que ya está dándose desde hace rato es la de la Fiscalía General. Por eso no ha nombrado al fiscal anticorrupción, por eso es que tampoco ha habido una transformación de la PGR en una fiscalía verdaderamente autónoma, con controles democráticos, con pesos y contrapesos que no estamos acostumbrados, ¿no? Y esa sí tenemos que dar esa batalla. Y este peso político va también por ahí, yo creo. Porque si no tenemos una fiscalía independiente, fuerte y demás, pues mucho de esto pues va a tener una pata muy, la mesa va a estar muy coja, aunque esté presente la patita esa, pero no va a sostener. Ni a ejercer la presión suficiente. Exacto. A pesar de que el sistema tiene otros mecanismos para sí llegar. O sea, si la Fiscalía no está actuando, de cualquier manera, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, además de investigar, puede llevar a consignación al tribunal. Entonces, si no hace su chamba, la Fiscalía se va a ver muy, muy mal y vamos a estar presionando. Déjenos hacer una pausa, don Enrique, y regresando, un poco explicarle a la audiencia, porque hay toda esta confusión de si para que haya fiscal anticorrupción es imprescindible que haya el fiscal independiente o pueden ser separados, porque cuando uno debate con los legisladores, que también le entramos eso ahorita, el Senado dice, no, bueno, es que nos hemos retrasado en designarlo porque no hay el grande y no hay el fiscal general y por eso no puede haber fiscal anticorrupción. ¿Eso es cierto o no? Mensajes, estamos con don Enrique Cárdenas, hoy pues presidente. ¿Es presidente? Director ejecutivo del Centro de Estudios Pinos Iglesias. No, vamos por... No hay presidentes. ¿Hay coordinador? No, ni coordinadores. ¿Qué hay? Pues integrantes. Habemos miembros. Ya. Estamos... Hay bola. Volvemos enseguida. No, imagínate. ¿Quién ganó y quién perdió en la jornada de negocios? Susana Sáenz tiene los nombres, datos y hechos tal como son. Ganadores y perdedores con Susana Sáenz. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, tenemos claro que no hay fiscal anticorrupción y tampoco está todo este otro andamiaje de la Fiscalía General Independiente, este tránsito de lo que hoy es la Procuraduría General de la República a una fiscalía. Y ahí está todo este debate. Lo que vimos este año es que la presidencia retiró
aquella iniciativa para que el que estuviera como procurador en ese momento pudiera convertirse en automático en el fiscal, y eso se echó para atrás, ¿no es cierto? Bueno, todavía no se echa para atrás. El presidente mandó la iniciativa para eliminar ese transitorio, pero no ha sido aprobado. Ah, ese es un no ha sido detallito. aprobado todavía. Entonces está en veremos, y el cambio constitucional indica que sí, la Fiscalía, bueno, la PGR se va a volver una Fiscalía General de la República, pero a partir del siguiente sexenio. Entonces, pues digamos, está funcionando como está funcionando. Esa tiene a su vez desde el 2014 una figura de fiscal anticorrupción. Correcto. Que no es autónomo y que por la Constitución debería de ser autónomo. Entonces es un poco como ¿qué va primero, el gato o el ratón?, ¿no? Y aquí hay pues, diferencias de opinión si debería estar primero toda la estructura y después el fiscal, y hay quien dice, no, mira, que esté el fiscal y ya luego nos ayude a armar la estructura. Ayuda a armar la estructura, aunque dure poco tiempo, porque duraría de aquí al final del sexenio. Yo soy de la opinión que no tenemos que poner una cosa antes que la otra, que nos podemos ir por las dos, porque las dos son complejas de por sí. El nombramiento no. El nombramiento pues ya hubo, digo que habrá que ver si hay algunas personas que son idóneas, habrá que ver si ya están dispuestas a estar tan poco tiempo, porque es cada vez menos del tiempo que estarían, pero creo que sí. Y al mismo tiempo sí seguir con la discusión que lo lleva esto el CIDE, Jurídicas y el INACIPE, están trabajando en la propuesta de la transformación. Pues eso tenemos que darle aceleración para que esté lista para el siguiente sexenio. No tendría por qué estar lista quizás antes, pero sí aprobada, y lo que pasa es que la aprobación es donde te quiero ver. Desde fuera percibimos, corríjame en esto, que el Senado es como el Triángulo de las Bermudas, y que ahí es donde todo se atora, y con el forcejeo político que tiene que ver con lo electoral con frecuencia, impide que esto avance. ¿La percepción es correcta? ¿Es el Senado donde esto está trabado? Sí es el Senado donde está trabado, y yo creo que es un poco un pretexto esta cosa de qué va primero. Desde mi punto de vista, hay otros colegas que no piensan igual, les voy a decir lo mío. Y digo que es un poco una falsa dicotomía, porque en realidad el punto es ir avanzando, y como digo, se puede nombrar hasta el fiscal anticorrupción y que empiece a funcionar y que va a ser alguien que desde dentro va a estar empujando. Y que no es imprescindible que exista el fiscal general independiente. Que no todavía, ¿no? Pero el tema, yo creo, en el fondo, es que nadie quiere. ¿Quién es la Esa persona es la idónea, Enrique, para ocupar ese cargo, Pues, el cargo del fiscal? Porque hemos visto políticos, ciudadanos de a pie, empresarios involucrados en corrupción. ¿Quién tiene las cartas credenciales para ocupar un puesto que no es un puesto honorario, es un puesto de muchísimo rigor? Sí, y de rigor y de poder. Y de poder, va a ser un puesto de gran poder. Y por eso es que sí tiene que ser muy cuidada la manera como se designe a esa persona y cómo se le pueda destituir, quién lo puede destituir. Y esa es la lucha que hay. Entonces, ¿de qué hay? Sí hay. No, espérate, sí hay gente que puede hacer. Me queda claro que, sí que hay. Pero, ¿Quiénes? pero, pues no, yo creo que sí habría personas, no podría decirte nombres en este momento, pero sí habría personas, estoy seguro que habría personas si están dadas las condiciones adecuadas. Y las condiciones adecuadas es que haya esta arquitectura que te proteja, que te proteja ante injusticias contra ti o ante presiones políticas muy serias, y al mismo tiempo que tampoco te dé tal poder que no tengas ningún contrapeso. Claro. Entonces es un balance que se ha logrado en muchos países y que se debería de poder lograr acá también, pero que al final me parece sí hay peros. O sea, la gente, una buena parte de la clase política, la mera verdad, no quiere. Y se está haciendo guaje lo más que puede. Patear la lata. Lo más que puede. Y se ha logrado en muchos países, pero este no es cualquier país. Pues es el nuestro. Es el nuestro, nada más. Da la impresión, quienes tenemos ya algunos años, Enrique. Kilometraje, dice usted, señor Quintana. Nos acordamos del tema electoral. Después del 88 desaparece en las secuelas la Comisión Federal Electoral y se crea el IFE. Pero tardamos todavía para construir el IFE ciudadano. Este llega hasta 1994.
decir, un IFE con personas autónomas, independientes. Da la impresión de que esta transformación institucional que estamos viendo se le parece un poco. Es decir, de repente gana la impaciencia y quisiéramos tener ya todo armado. Pero yo veo una tendencia irreversible por la participación ciudadana, porque creo que es algo que no se va a poder detener, para la construcción de estas instituciones y los nombramientos de las personas adecuadas. Creo que vamos a encontrar, si me permiten la analogía, al José Woldenberg del combate anticorrupción. Va a estar ahí en algún momento. ¿Lo ves así o realmente si hay el riesgo de que en este jaleo político se le rebanen las patas a la mesa y no solamente se quede coja como se ha hecho el símil ahora, sino que se venga para abajo la mesa completita? No, yo creo que tienes razón. Confío plenamente en que la sociedad civil sí está cambiando, ya ha cambiado mucho, que se han logrado algunas cosas importantes, no tanto como quisiéramos, y que sí cuesta mucho trabajo. O sea, digamos, dicho que sí la sociedad civil está empujando, también es cierto que del otro lado hay una resistencia total. Y por eso se está hablando de, por ejemplo, de echar a andar una ley de designaciones, de cómo debes de designar a la gente, para que no solo sea con relación a este sistema, sino que también sea con relación al INE, a los consejeros del INE, y tratar de despartidizar, de quitarle la pesadez política que esto tiene, ¿no? Claro. Yo sé que eso, digo, ya te veo la cara, pero ni modo, tenemos que ir hacia allá. Y sí hay, a veces nos desesperamos porque sí quisiéramos que esto fuera más rápido, yo, digamos, estoy contigo en eso, pero la resistencia está cañona, o sea, sí está dura, muy dura. Y déjame decirte, o sea, no solamente ha habido resistencia porque no quieren, porque no se ponen de acuerdo, no. El problema es porque no se quieren retirar. No se quieren ir y quieren seguir igual. Ese es el tema. Entonces, la presión tiene que ser cada vez mayor y por eso lo de esta semana es importante, porque es... Bueno, aquí seguimos. Aquí seguimos y somos más. Y al rato pues vamos más, ¿no? Y seremos más y no se vale que unos cuantos, porque tampoco son todos, digo, unos cuantos estén generando estos obstáculos, esta reticencia. No se quieren jubilar, pues, ¿para qué me entiendes? Los periodistas en este país son víctimas constantes de presiones y amenazas. ¿Cómo hacer que el Sistema Nacional Anticorrupción no se enfrente a una situación similar? Porque va a estar fiscalizando constantemente y poniendo en el candelero situaciones y personas. Sí. No, yo creo que efectivamente ya está sucediendo esto de las amenazas y esto el espionaje es una parte, pero sí ha habido amenazas concretas en términos de ya no hablar, y muy semejante a lo que ustedes sufren como periodistas. Entonces, pues habrá que ver las formas del blindaje mayor posible, de que se sepan las cosas, de denunciar y que eso sea lo que al final de cuentas podamos ir encauzando. En la medida en que yo creo, bueno, a mí me amenazaron, por ejemplo, en la medida que uno lo hace público. ¿A usted lo amenazaron? Sí. ¿Telefónicamente? No, en persona. En persona. O sea, conoce al portador de la amenaza. Sí, y lo denuncié. Y claro, replicaron. Pero es que eso no te blinda. No, pues no, pero fíjate que no te blinda nada. Digo, pues en la calle te pueden dar. Pero sí, por lo menos lo denuncias y entonces ya no es tan fácil que te peguen. No digo que sea la única manera, pero esa es una manera. ¿Cómo blindar completamente? Pues yo creo que no hay forma. No hay manera. Pero en la medida en que seamos más conscientes todos y estemos empujando y lo estemos denunciando todo el tiempo y exigiendo, es que podremos ir avanzando. Ahora, yo te diría, Enrique, con eso que mencionas del INE y tal, pues estamos viendo cómo en el INE mismo pues están queriendo, se metieron algo los partidos. A mí me tocó estar... No, Enrique, ha sido muy generoso. Sí. Los partidos gobiernan el INE. Es decir, yo escribí un artículo hace algunos años y luego me llovió una cantidad de agravios y de insultos, pero estos organismos ciudadanizados se convirtieron en un botín de los partidos políticos. Es decir, se llama organismo ciudadano porque hay ciudadanos ahí, pero es una fachada. Quien gobierna el INE y el INAI, porque se reparten las cuotas. 3 del azul y 2 del verde y 1 del rojo y 1 del amarillo. Y así
Sí. Y luego es como este acuerdo de, pues yo no te exhibo a ti, pero pues tú no me exhibas a mí. Y así. Sí, ¿no? sí. No, estoy totalmente de acuerdo, me vi generosa, como dices. Pero la verdad es que, por eso lo de la ley de designaciones, por eso algo que te ayude. Ahora, se la pasan luego por el arco del triunfo. Nosotros estuvimos muy metidos en la designación de esta mujer, Paloma Merodio, en el INEGI. Que fue todo un debate. Que fue, pues deja tú el debate, fue una cosa ilegal. Bueno, fue era impuesta, flagrante Exacto. la ilegalidad y aún así le torcieron el brazo al Senado y tan. No sé qué se lo torcerían, a lo mejor ni siquiera, no me dieron así, ¿verdad? Pero el caso es que pasó ese nombramiento y entonces, a pesar de que haya leyes, a veces no se cumplen. Pero bueno, por lo menos tenemos que enfrentarnos. A ver, hagamos una reflexión un poquito más profunda antes de ir a la pausa. Pero tú dices, no quieren. Porque esto sí implica un cambio bien profundo, no solamente en el marco institucional, sino en aspirar a que tengamos una cultura política distinta, ¿no? Sí. Es decir, a pensar a que los políticos no son dueños, no solamente ni de su cargo, ni de su puesto, ni de la dependencia, ni de nombrar y designar a todos sus colaboradores, sino sobre todo del presupuesto, ¿no? Es decir, eso es de México. Y ellos llegan ahí para administrar eso por un periodo de tiempo. Pero cuando dicen, no se quieren ir y quieren seguir bajo las mismas reglas de siempre. Pues es sí, decir, que son muy convenientes, pues ¿no? sí, no rindiendo cuentas a nadie, ¿no? Es decir, No, y llevándose lo que quieran. bueno, lo que acabamos de ver de los gobernadores y este señor Duarte, que por ejemplo ahora está en la cárcel y vamos a ver cómo sale el proceso, etcétera, pero este tema de tal vez uno de los más grandes, no está medido lamentablemente, pero una de las grandes desvíos ni siquiera es para su bolsa, sino es para aceitar el propio sistema, Así es decir, para campañas electorales. Así es. Los grandes paquetes de dinero desviados de las dependencias van a colocar funcionarios y candidatos en otras dependencias. Y así ha sido, no sé, hace cuántos años, de forma sistemática, ¿no? No hay por ahí una grabación de Duarte ya en la cárcel diciendo, oye, me están hablando los del PRI que no les llegó lo de la campaña, ¿no? Hay por ahí un mensaje de eso. Es decir, no se quieren ir y quieren seguir como siempre. Ese es el tema, sí. Es un ¿Cómo cambio cambiamos profundo. eso? Bueno, esta es una cuña, digo, vamos, no va a ser todo, pero sí es una cuña que empieza a ser mucho más incómoda esta situación. Y me parece que puede ser un camino, digamos, para ir abriendo la concha, porque están enconchados, esa es la realidad. Como bien dices, ha sido un modus vivendi de mucho tiempo y que no están acostumbrados a otra cosa. Se sirven del presupuesto, se sirven del poder, reparten dineros por aquí por allá entre estados, ¿no? Y pues, El clientelismo, compran cuotas, etc. Es que después de lo que vimos en Coahuila, ¿cómo Sí, no exacto, estar aterrados frente al 2018? Porque esta es una carrera, otra vez, a muy largo plazo. Sí. Pero el 2018 está a la vuelta de la esquina. Decía, no sé si estés de acuerdo, Enrique Gabriel Said, que la corrupción no es un atributo del sistema político mexicano. La corrupción es el sistema político mexicano. Sí. Entonces, la trascendencia, el tamaño de la transformación que implica el sistema y otras cosas, no solo es el sistema. Se está construyendo, se estaría construyendo la base de un sistema político diferente. De ese alcance. De ese alcance es, y por eso es que está siendo tan difícil, me parece. Y no hay que, digamos, ¿qué más quisiera yo? Que para el 2018 ya estuviéramos todos ahí en otra situación, pero no es así. Y no es nada más que tú hagas, sino que te deje, vamos, es una batalla. Depende de lo que tú haces, pero también depende de lo que hacen los otros. Entonces no es nada más de una buena voluntad que podamos decir, oye, vamos a dar. No, es que si estás luchando contra intereses concretos, el trabajo que está haciendo Mexicanos contra la Corrupción, por ejemplo, es espléndido. Y bueno, estamos, sí, es una lucha, es una lucha. Déjenos hacer rápidamente una nueva pausa y regresamos a la recta final del programa.
Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. La recta final del programa, don Enrique Cárdenas, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil? Porque vemos este frente, vamos por más, vamos por qué. Sí. ¿Qué se puede hacer desde acá? Ustedes no son legisladores, no pueden empujar a los partidos. Podemos hacer esta labor de presionar y de cabeldear y de poner el tema, pero ¿se logra algo en concreto con esto? Efectivamente. No suspire. No, sí está duro. No, sí, que sí suspire. Sí. La verdad es que sí es, digamos, sí podemos hacer cosas. Creo que debemos acompañar, no dejar solo al Comité de Participación Ciudadana, ni tampoco a lo que se ha ido construyendo, porque en las primeras de cambio bueno, ya le quisieron dar de golpes y pues lo estuvimos defendiendo y seguiremos. Eso no hay que dejarlo solo. 1. 2, ayudar a que efectivamente se construya la estructura interna del sistema de una manera sólida, legítima, que pueda ser una buena base, digamos, de lo que sigue. ¿A qué me refiero con esto? A que la estructura del staff, digamos, de este pequeño grupo de gente sea adecuada y demás. Eso sí podemos contribuir a que eso suceda. Tercero, que pues vamos a hacer lo necesario, presionar lo que sea necesario para que este grupo tenga el presupuesto que necesite, que no es mucho dinero, la mera verdad es bastante poco, pero es fundamental que tenga esos recursos. Y después, ya en la parte más política, digamos, pues como tú bien dices, viene el 2018, pues este tiene que ser uno de los temas centrales, no nada más en las propuestas de campaña, sino en lo que haga la sociedad. Y donde pueda quizás impulsar, a mi modo de ver, como ciudadanos y organizaciones civiles, deberíamos de estar empujando a personas que pudieran entrar, no para presidente de la República necesariamente, pero sí para diputados, para senadores, que pudieran representar mejor a la sociedad, no necesariamente a partir de un partido, o si alguien le presta la franquicia, ok, pero gente que pueda resistir los embates de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, si Donald Trump hubiera llegado a México, hubiera sido el presidente de México, estoy convencido que hubiera entrado como mantequilla, o sea, no hubiera habido instituciones que lo hubieran detenido, ni gente. Y con lo que pasó con lo del INEGI, fueron 2 senadores, nada más, Armando Ríos Peter y Juan Carlos Romero Hicks, que se opusieron. Y con esos 2 pudimos hacer una muy buena alaraca, digamos, o sea, le subimos el costo político a quienes propusieron a esta persona en el INEGI. Entonces, no se necesita necesariamente tener mayorías. Yo creo que sí podemos, como sociedad, para el 2018, empujar, no necesariamente candidaturas independientes, pero sí gente que tú digas, esta persona puede. Imagina que hubiera 8 o 10 senadores de este otro corte, al estilo como está pasando en Guadalajara, por ejemplo.
van a ser un frente que puede, detener ciertas cuestiones. Y yo veo que el Senado es fundamental. El Senado, por ahí pasan todos los nombramientos. Entonces, si, por ejemplo, ahí hubiera alguna mayor oposición, en una cosa muy concretita, sí vamos a tener que buscar gente. Y a esa gente empujarla. Que luego se te voltee alguno, pues, esperemos que no, pero de que se necesita meter esa parte ciudadana, desde mi punto de vista, sería otra de las cosas que podríamos hacer. No quedarnos a ver a quién nos pone, sino busquemos. Uno de los temas, vemos a nivel federal todas las dificultades que hay para la construcción de este sistema, pero cuando volteamos a nivel estatal o más abajo, pues ahí están los Duarte, los Borges y toda la colección. Y decías tú al principio, hay 2, 3 estados que ahí la llevan. Nos faltan nada más 29. Sí. Entonces, 29 o 30. Entonces, no se va a colar por ahí. Supongamos que tenemos algo bien hecho a nivel federal, pero no aterriza a nivel estatal. No tendremos a la corrupción ahora en ese ámbito de poder. Mira, no, sin duda, y por eso regreso a la sugerencia anterior. Así como estoy hablando del Senado, te estaría hablando también de congresos locales, porque muchos de los problemas que traemos de federalismo y de esto que estás tú mencionando es la falta de pesos y contrapesos a nivel estatal, donde los gobernadores pues son, como sabemos, señores feudales, hacen virreyes, lo que les pues ni virreyes, son reyes de su pequeño reino, pero son reyes completos. Y entonces, por eso es que va a haber problemas ahí. Si tú ves, por ejemplo, el tema de la deuda estatal, que también hemos seguido en el centro. Sí, terrible. Muy fuerte. Bueno, ¿quiénes de esos de la deuda, endeudados, además de estar endeudados, son de los corruptos? O sea, es otra fuente de lana. Y esa tiene que ver Pues también los gobiernos. Van juntos, sí. No solo es el presupuesto, es lo que endeudan, imagínate, a las siguientes generaciones para llevárselo ahora. O sea, no puede ser. Entonces, volviendo a tu tema de las elecciones, que yo estoy de acuerdo contigo, ¿qué vamos a hacer en el 2018? Honestamente, deberíamos ahorita estar buscando gente que pueda entrar en esos puestos, en los diferentes estados para el legislativo, por ejemplo. Y yo sé que no es fácil, etcétera, pero sí creo que tenemos que entrar por ahí. La parte complicada, quizás, es que el Sistema Nacional Anticorrupción tenga facultades. Creo que ahí es donde vamos a generar el sistema y bueno, ¿y qué poder y qué facultades tiene este sistema de castigar, de exhibir, de ejercer y ejecutar? Mira, tiene todas las facultades y por eso es que se pensó que no debería de alguien más, como era el SAR Anticorrupción, que estuviera por encima de las instituciones, sino más bien es modificar algunas de ellas, darles otras atribuciones, otras facultades. Necesitamos cuidar esos nombramientos y finalmente que haya pesos y contrapesos e incentivos, que si uno falla, el otro entre. Y eso así es como está construido. Y eso se replica a nivel estatal. Si algo a nivel estatal no está jalando, la federación debería de poder jalar. Entonces, digamos, como arquitectura no está bastante, creo que bastante bien por estos pesos y contrapesos y al mismo tiempo incentivos cruzados. Pero de aquí, como dices tú, a que realmente funcione, pues es que sí necesita todo esto estar en su lugar. Lo que vemos en los estados que dice Enrique, de que nomás no acaban de despegar y que cuando medio despegan están llenos de vicios, porque ya pusieron a los cuates otra vez, los partidos, etcétera, lo mismo que vemos a nivel federal, allá. Pues uno ve que la batalla no solamente es esta, decía yo hace un ratito, esto es como una cuña, yo la vería como una cuña para abrir una ostra que representa el sistema y la clase política general. Es una cuña, no es la respuesta a todo, pero sí es una cuña que te permite entrar y a que se airee y empezar a limpiar adentro. Pasos concretos que tiene previsto Vamos por más en los siguientes 6, 8, 10 meses para empujar esto. Sí, pues mira, está el tema de las fiscalías que ya comentamos, está el asunto de los estados que también ya platicamos, tratar de apoyar allá, está el tema de la misma... la política nacional anticorrupción, es decir, que el sistema como tal, lo que nos corresponde a la parte comité de la Secretaría Técnica, que eso jale, y que vayamos luego a otro tipo de leyes que no se tocaron, porque nomás se tocaron siete leyes en las reformas secundarias y faltan algunas más, como por ejemplo de adquisiciones
públicas de bienes y de servicios, contrataciones, etcétera, donde también se cuela mucho dinero. Entonces, no está terminado toda la parte de leyes. Se calculaba que eran 21 leyes, se tocaron 7 apenas, las más importantes, pero nos faltan otro bonche. Entonces, todavía le cuelga un rato para poder ir transformando todo esto. Pero sí, yo llamaría la atención lo que mencionas. El 2018 es clave y pensemos, honestamente, les digo a ustedes, sí pensemos en que haya gente diferente que pueda empezar ahí en el legislativo. Bueno, yo lo pondría en términos inversos. No sé si debiéramos llegar al extremo, evidente, constitucionalmente es imposible porque todo ciudadano tiene derecho a votar y ser votado, pero cualquiera que ya haya sido diputado o senador merecería estar descalificado para cualquier otro puesto de elección popular, ¿no? Pues dadas sus cartas credenciales. Bueno, pues sí, ¿no? Es al revés. Ahora viene la reelección, que es donde hay la oportunidad de la exigencia. El tema de la alternancia se pensó como la vacuna contra la corrupción. Es decir, como vamos a tener alternancia o ya tenemos alternancia, pues cuídate porque el que llega te va a revisar los libros y te va a meter a la cárcel si metiste las manos. No ha funcionado. Cuando hablas de la clase política, son todos. No es el PRI, que es el del cual hablamos. Es el PRI, el PAN, el PRD, Morena. Ahora, ¿lo ves generalizado? Sí, lo veo generalizado. Unos más, otros menos. Unos más discretos, unos menos discretos. Exacto. La discreción es la diferencia. Pero sí veo, Enrique, que no toda la clase política es así. Yo sí he visto algunos senadores que sí se la han partido ahí donde deberían. Pero ciertamente los incentivos no están ahí. Los incentivos están para acá. Por eso es tan difícil tener candidatos ciudadanos o independientes. Por eso es tan difícil. Digo, en la reelección el propio partido tiene que autorizar que te reelijas. Hello, o sea, no. Otra vez, es el control, en la letra chiquita, ¿no? Son expertos. O sea, cómo te van cortando, y es lo que hay que estar rompiendo. De verdad es una concha que hay que estar... La concha podrida que hay que abrir. Sí, así lo veo. En la lista que vamos por más anota está el tema del fuero. Es decir, el planteamiento de revisar el fuero federal. ¿Qué se ha discutido a este respecto y qué es lo que se estaría buscando? ¿Que se quitara por completo a todos los cargos? No, mira, lo que se ha platicado, y esto la verdad es que lo dejamos de un lado cuando fue lo de la 3 de 3, porque iba a ser otro tema, iba a ser una piedrotota que nos iba a impedir lograr avanzar en lo otro. Avanzar en lo otro. Entonces eso se dejó a propósito. Lo que se ha hablado es que, la figura del fuero tiene una función, y una función adecuada, pero se ha excedido, se ha abusado de ella. Entonces el punto es cómo le quitas esa parte, quitarle la parte del abuso, que sí va a haber fuero, pero de una manera distinta, que no sea tan difícil quitar el fuero y que además pues, se aplique para ciertos puestos, no para todos los puestos, porque parte del problema es que esto como se hizo en otra época, ¿no? Donde había pues balazos por todos lados y pues, hace mucho tiempo se abarcó a todo el mundo, y entonces ahí es donde vendrá una diferencia. No va a ser para todo el mundo, no se busca que sea para todo el mundo y que no sea tampoco tan complicado quitarlo en un momento dado. Yo estoy convencido de que tal vez una de las grandes batallas para el futuro de México es esta. Es decir, coincido con usted en que ve una clase política reticente y renuente en todos sentidos a ponerle controles, mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, declaraciones y hacerlas obligatorias en el marco de la ley. Y no quieren, ¿no? Es decir, se resisten, se escurren, le echan la pelota al de junto o se convierte en moneda de negociación electoral, ¿no? Bueno, pues concede aquello y entonces yo te dejo avanzar en esto, etcétera, etcétera. Por eso lo veo cuesta arriba. Sí. El momento del 18, que es esta obligatoria renovación de Cámara, Senado, Ejecutivos, etcétera, y ahora como se empalman con la coincidencia de los calendarios electorales, pues muchas renovaciones a nivel federal, sería como el momento de decir, bueno, vamos a pintar una raya y que esto fuera distinto. Pero con toda sinceridad, expreso mi escepticismo, Sí. porque creo que va a ser una batalla de pues no sé cuántos años más, ¿no?
El 18, no sé qué opines, Enrique, pero tiene la peculiaridad de que va a tener como tema central la corrupción. Es decir, los candidatos a la presidencia, al Senado, a diputaciones, gobernadores, van a tener que pasar por ese tamiz. Y quien no logre demostrar su honestidad